Bueno, veamos cómo nosotros podemos entender pues todo lo que hemos hablado, todavía sin necesidad de hablar del tiempo, sin necesidad de hablar de la posición, que por cierto es otra de las propiedades que a mí me gustaría poner acá. Ahorita se me pasa la posición de este objeto en el espacio. Es algo que es característico de él. Es el único que posee esa posición. Entonces, bueno, nosotros podemos entender toda esta descripción en cuanto a la atracción, todavía sin hablar de ecuaciones, sin definir el tiempo, sin definir qué es un metro, sin definir qué es un segundo. Y podemos todavía hablar de esto sin necesidad de limitarnos a una dimensión, ¿cierto? Todavía podemos formar nuestro imaginario tal cual sucede en la vida real, o en dos objetos que están en un espacio tridimensional. Entonces, pues como para darnos cuenta, para poder generar un modelo de esta atracción, de cómo es que se atraen estos dos objetos, pues vamos a hacer entonces un experimento. ¿En qué consiste el experimento? Pues resulta que los materiales que tenemos pues son tres objetos. Primero vamos a poner a interactuar el objeto 1 y el objeto 2. Dada su naturaleza, vamos a ver que estos dos objetos tienden a atraerse. Todavía no es necesario que se muevan. Vean que nosotros podemos establecer o medir una atracción sin necesidad de que los objetos estén en movimiento. Así como cuando pues estamos parados sobre la Tierra y pues simplemente estamos cargando un objeto y pues nosotros sentimos esa atracción entre el objeto que estoy cargando y la Tierra. Sentimos esa fuerza de atracción. Listo, la podemos de alguna manera, bueno, lo voy a dejar en sentir. Listo, todavía no quiero hablar de medir. Entonces, eso mismo es lo que estoy dibujando acá. Eso que sentimos nosotros cuando levantamos un objeto es algo entonces que nosotros podríamos medir desde nuestras sensaciones. Listo. ¿Cómo sigue el experimento? Resulta que nos damos cuenta que cuando coloco otro objeto diferente que está hecho de lo mismo, listo. Es más, podemos pensar que inicialmente tenía este objeto y lo partí a la mitad y de ahí saqué el objeto 2. Listo, para saber que están hechos exactamente de lo mismo. Yo puedo ver que esa interacción es más grande, incluso la voy a dibujar entonces como una interacción más grande. Nuevamente es algo que podemos sentir. Todavía no quiero hablar entonces de medidas. Listo. Nos damos cuenta entonces que entre más grande sea el objeto, pues entonces mayor es la interacción. Listo. Bueno, pues resulta que nosotros a partir de acá podemos entonces imaginar que dentro de estos objetos pues hay algo, definitivamente, que entre mayor cantidad de ese algo hay, pues entonces mayor va a ser la atracción. Siempre. Eso entonces va a ser nuestra regla. Cuando vamos a definir un nuevo concepto, siempre que definimos un nuevo concepto, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que es real. Me refiero a qué es lo que podemos medir, qué es lo que podemos sentir y qué es lo que nosotros vamos a deducir. ¿Listo? Esa es mi principal propuesta. Entonces acá, ¿qué es lo que siempre observamos? La atracción, la interacción entre estas, aquí lo llamaba atracción, la interacción,
posiblemente en términos subjetivos que no necesitan tener todavía un número. Listo. Eso es lo que es real. De aquí en adelante, todo es una simple propuesta. Listo. La propuesta es entonces que dentro de estos objetos hay algo que entre más grande sea, mayor es la interacción con el otro. Vean que el objeto 1 permaneció constante. ¿Listo? Y ahí es donde aparece entonces nuestro concepto de masa. Observen que en este experimento, para definir masa, entonces acá nuestra conclusión de este experimento es los objetos tienen algo por dentro que lo vamos a llamar masa. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esta es la conclusión. ¿Sí ven? Esta es la conclusión. Esta es la conclusión. No es la causa. Esta es como la conclusión de nuestro experimento. ¿Listo? Y vean que a partir de este experimento, pues este es tan especial que nosotros podemos decir la única forma que hay masa es cuando hay dos objetos. ¿Sí ven? Es cuando uno interactúa con el otro. Yo hago la analogía, por ejemplo, con la velocidad. Cuando nosotros queremos medir la velocidad, aunque en el curso todavía no la hemos definido, pero cuando queremos medir la velocidad, yo sé que todos saben qué es. Vean que necesito medir cuánto tiempo transcurre entre dos puntos. Un mismo objeto que se desplaza a una distancia de un punto A a un punto B y tengo que conocer los dos puntos. Si yo tomo una foto a un objeto en movimiento, no puedo definir, cuantificar su velocidad. Necesito conocerla en dos puntos. Pues resulta que lo mismo está pasando acá con la masa. Para definir la masa tengo que conocer los dos objetos. ¿Listo? Entonces vean que la masa es una medida relacionada a los dos objetos. ¿Qué sucede? Que no siempre van a interactuar los mismos objetos. Vean que aquí interactúa el objeto 1 con el objeto 2 y aquí después el mismo objeto 1 interactúa con otro objeto diferente. Pues entonces a mí sí me gustaría establecer una forma de caracterizar uno de los objetos sin importar lo que hay al frente. De esta forma yo voy a poder predecir. Eso es lo que vamos a tratar. ¿Listo? De hacer. Vamos a tratar de predecir entonces qué va a pasar cuando coloque un objeto 4 al frente. Si yo sé que con el objeto 2 interactuamos así, con el objeto 3 interactuamos así, ¿cómo vamos a interactuar con un objeto 4 cualquiera? Ese es entonces nuestro propósito. Pues hago acá un paréntesis también, ya para hacer entonces nuestra propuesta de cómo caracterizar el objeto. Quiero ver que nuestra primera medida fue una fuerza. ¿Listo? Entonces a esto, pues ya lo voy a eso que estaba llamando acá interacción, vamos ahora sí a cuantificarlo. ¿Listo? ¿Cuándo lo volvemos cuantitativo? Cuando lo referenciamos respecto a algo. ¿Listo? Acá hay una fuerza y acá hay otra fuerza también. Entonces nosotros decimos, bueno, es que este va a ser mi objeto de referencia. Este objeto interactuó 2 veces más que el primero. ¿Listo? Y entonces, pues, como esta es mi referencia, pues simplemente le damos el nombre que nosotros queramos. Pues en nuestra historia lo llamamos, pues, un newton. Esa va a ser nuestra referencia. ¿Listo? ¿Con esto qué quiero decir? Vean que para mí esta va a ser nuestra unidad fundamental. Todavía no he definido los kilogramos, todavía no he definido el tiempo, todavía no he
Recuerden que aquí pues quiero es como mostrarles nuevas formas de transmitir este mensaje. Entonces, pues yo sé que ustedes tienen claro esos conceptos en su mente. Vean que en un curso de física básica, nosotros lo que haríamos inmediatamente es desglosar esto en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Para mí eso es un error. Para mí eso es un error porque nuestra idea principal, nuestro concepto fundamental, la base de todo nuestro experimento es la interacción. Y la interacción se está dando en esta referencia, en newtons. Esta va a ser mi unidad básica. Bueno, cierro entonces el paréntesis y vamos entonces a analizar la forma en que podemos caracterizar un objeto sin depender del otro. ¿Listo? Nuevamente, esta interacción es lo que podemos observar. Para que haya interacción tienen que estar los dos objetos. Sin embargo, a mí me gustaría caracterizarlos por separado para poder predecir cómo va a ser la interacción con un objeto 4 o con cualquier otro objeto que pongamos al frente.